Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos de nuevo al Oráculo de Delfos 700. La semana pasada estuvimos hablando de Sócrates, pero no de su pensamiento, sino más bien de su persona, de su figura. Y lo resaltábamos porque entendemos que representa y simboliza la imagen del filósofo auténtico, ¿no? Entendiendo por pues la persona que no se dedica a la filosofía como una profesión o como un entretenimiento o como pues, una actividad que tiene un horario de lunes a viernes, sino como un modo de ser, ¿no? Y como una forma de vivir. Sócrates se haría eco de aquel viejo dicho oriental que decía: loadas sean las plantas de los pies de aquel cuyos actos concuerdan con sus palabras. En ese sentido es tremendamente coherente y por eso entendemos la figura del filósofo como esa persona cuya búsqueda de la verdad y cuya búsqueda de lo real no se limita exclusivamente a una cuestión intelectual, sino que abarca la totalidad de la persona. Abarca lo moral, abarca lo social, abarca lo político, lo espiritual, todo, y no solamente lo cognitivo. A Sócrates le debemos aquella famosa sentencia de que una vida sin reflexión y sin introspección no merece la pena ser vivida. Por tanto, podemos decir de él que fue el primero que le dio un giro antropocéntrico a la filosofía, porque los dos siglos anteriores a él, los presocráticos solo habían estado reflexionando y estudiando la naturaleza, ¿no? La fisis, su origen, la constitución de todos los elementos, de qué estaban hechas las cosas, pero Sócrates le dio un giro al pensamiento y a la investigación filosófica, haciendo que esa mirada de la razón se volcase hacia el interior, algo un poco más complejo. Porque, bueno, de alguna manera, cuando tú ya metes al yo en la investigación, introduce de alguna forma, digamos, pues lo que después a lo largo de 25 siglos posteriores a él va a ser pues todas las grandes filosofías del sujeto. Desde Sócrates hasta hoy, la filosofía no ha dejado de plantearse la cuestión del sujeto y de la subjetividad, del yo, y de esa manera pues ya introduce también otra cuestión controvertida, que es la dialéctica sujeto-objeto, lo que hemos llamado también en otros vídeos el dualismo o la dualidad. Si hay un sujeto es porque hay un objeto, y entonces pues estamos dividiendo la realidad en alguien que está viendo, que es el yo, y luego el exterior, todo lo otro, ¿no? Lo que no soy yo. Bien, más allá de que en este aspecto concreto Occidente y Oriente pues sí se separan y tienen puntos de vista muy dispares, lo que sí es cierto es que Sócrates nos invitó, digamos, abrió la puerta a esa pregunta con la que nosotros hemos titulado este canal del Oráculo de Delfos, porque en el templo de Apolo en Delfos aparecía, como decíamos el primer día, en su frontispicio ese enorme cartel de Conócete a ti mismo, ¿no? Entonces pregúntate qué es el yo y pregúntate quién eres tú. Hablando de Sócrates, también se nos viene a la mente un autor actual que es Eckhart Tolle, cuyo famoso bestseller El poder de la hora, pues os recomiendo encarecidamente. Y en el prólogo de ese libro dice nuestro autor que padeció una depresión nerviosa muy profunda, muy profunda, y llegó un momento en que él cayó en la cuenta de que no podía seguir viviendo consigo mismo. No soportaba más seguir con él mismo, y además lo decía con esas palabras: no aguanto seguir viviendo conmigo mismo. Es una cosa muy curiosa y que realmente nos hace pensar que, bueno, se está identificando naturalmente con cómo él se sentía. Pero él dice, y esto es lo más llamativo, que justo en el momento en que pronunció esas palabras en voz alta, cayó en la cuenta, como una especie de iluminación, de que si él podía decir no puedo vivir consigo mismo, había dos escartoles: aquel que le hacía sufrir, es decir, su mente, sus contenidos mentales, y aquel que se daba cuenta de que no podía seguir viviendo consigo mismo. O dicho de otra manera, que, digamos, él descubrió, y en ese sentido, eh, él puede decir que ese es el momento en el que despierta a la verdadera realidad, al verdadero conocimiento, a la verdadera sabiduría, en el momento en el que él se da cuenta de que hay como un desdoblamiento en el que puede observar sus propios contenidos mentales, sus pensamientos totalmente negros, pesimistas, derrotistas, y sus emociones y sus sentimientos de desesperación, de impotencia, de desánimo profundo, etcétera. Pero claro, en ese momento él cae en la cuenta
de que si él puede observar su mente es porque él no es su mente. Esa es una gran invitación a reflexionar que nos hace Eckhart Tolle, que ya nos hizo 25 siglos antes Sócrates y que nos han hecho filósofos tanto de Occidente como de Oriente a lo largo de más de 2500 años. Si yo puedo darme cuenta de lo que pienso, de lo que siento, de mis instintos, de mis deseos, de mis emociones, etc., si puedo observar todo eso, es que no soy todo eso. Porque en el momento en que eso es observado, eso se convierte en objeto. Dijéramos que es como si un proyector está proyectando un montón de imágenes sobre una pantalla. La pantalla siempre permanece igual, es inalterable, y son las imágenes las que cambian. En este sentido, es como si nuestro yo, nuestra realidad, se desdoblase por un lado, en una, digamos, dimensión externa o aparente, que es la que se identifica con la mente y sus contenidos, y por otro lado, pues con la pantalla de fondo que observa como un testigo mudo, como un testigo ecuánime, que no interviene, que no juzga todo lo que se proyecta sobre ella. Esa pantalla, ese yo profundo, ese yo mayúsculo, es lo que podemos llamar conciencia. Sin embargo, siendo que la subjetividad, porque cuando yo digo yo, me estoy instalando en la subjetividad, esa subjetividad que le ha dado ese enorme contenido a la filosofía occidental durante 25 siglos, desde Sócrates en adelante, con las inmensas y enormes y interminables teorías sobre el sujeto, ¿no? Desde Platón hasta los posmodernos, ¿no? Desde el sujeto fuerte y potente platónico, cartesiano, el sujeto absoluto hegeliano, y bueno, y pues casi la disolución o la reducción a un mínimo del sujeto débil de los posmodernos. Pero bueno, en todo caso son filosofías de la subjetividad y son filosofías que, digamos, abren ese abismo entre el yo que conoce, que se plantea, que se enfrenta al mundo y todo lo que hay fuera de ese yo. Pero cuando nos preguntamos en relación a nuestra experiencia humana, yo, Pedro, yo, Emilio, yo, Marisa, yo, Lola, ¿qué es ese yo que yo soy o quién soy yo? Entonces cuando ahí aparece un nuevo desdoble, que ya no es sujeto-objeto, sino que ya es la subjetividad o la conciencia que se da cuenta de todo lo que ocurre en mi mente, de todo lo que pasa por esa pantalla, y luego pues el yo pequeño que se identifica con su propia mente, con sus contenidos mentales y se confunde a sí mismo con lo que piensa, con lo que siente, con lo que desea, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si esto parece un galimatías o si esto puede, no sé, pareceros un poco confuso, pero a mí me parece interesantísimo que caigamos en la cuenta de esa doble estructura que tenemos todos los sujetos. La aparente, que es aquella por la cual nos confundimos con nuestra mente, y la permanente, la eterna, la que está siempre de fondo, que es la conciencia o el yo mayúsculo que se da cuenta, el testigo que se da cuenta de todo lo que ocurre en nuestra mente. ¿Cómo podemos nosotros superar esa identificación con nuestros contenidos mentales? ¿Cómo podemos salir de los barrotes de la mente que nos hace sufrir, como hacía sufrir a Eckhart Tolle, para situarnos en la posición de ese juez imparcial al que llamamos conciencia, o yo mayúsculo, o testigo? Vamos a ofrecer aquí un camino que en la filosofía oriental llevan 25 siglos trillando, que es el camino de la meditación o de Zazen. Este vídeo de hoy, que de alguna manera pues ha enlazado a Sócrates con Eckhart Tolle, con su libro El poder de la hora, que insisto, os recomiendo vivamente que os leáis si no lo habéis leído aún. Este vídeo sirve como presentación o como introducción a vídeos posteriores en los que vamos a hablar de la meditación, para que también pues este canal no sea solo un canal de reflexión teórica o de reflexión intelectual, sino que también sea una invitación práctica a una búsqueda más experiencial de nuestro verdadero yo, de nuestra naturaleza última, de lo que verdaderamente somos. Pues nada, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Buenas tardes a todos y a todas.